Hola, hola, ¿qué tal chicos? Buenas noches, ¿cómo están? ¿Ya listos para escuchar esta palabra nuevamente? Porque yo ya estoy lista para compartir con ustedes. Bueno, pues hace ratito subí una publicación del tema de esta noche. Y el tema es cuando lo que Dios te dice no se parece en nada a lo que tú estás viendo. Es complicado. Y seguramente mucha gente, a lo mejor cuando has pasado por situaciones difíciles, por adversidades, por enfermedad, por problemas, por tristezas, por dolencias, yo qué sé, la gente, tus seres queridos, lo que primero suelen decirte es échale ganas, Dios está contigo, cuentas conmigo, y a veces uno piensa y dice, pero en cómo le voy a echar ganas si estoy destrozado, cómo le voy a echar ganas si esta prueba es muy grande, cómo le voy a echar ganas, ella me lo dice porque ella no lo está viviendo, porque se le hace fácil decirlo y ya, pero sabes, en ese échale ganas viene la activación de tu fe, viene la activación de sacar el coraje y las agallas que hay adentro de ti. Hoy vamos a hablar acerca de que la gente o Dios directamente, los que conocemos de la palabra, seguramente Dios te ha hablado en algún momento a través de alguna persona, a través de alguna prédica, a través de alguna canción, de un sueño, no sé, pero Dios siempre busca la manera de comunicarse contigo. Y seguramente Dios te ha dado palabra, Dios te ha prometido cosas que a lo mejor hasta el día de hoy no las has visto y que no se parecen absolutamente en nada a lo que Dios te ha dicho. Pero créeme que Dios cumple su palabra. Vamos a hablar hoy acerca de Abraham, un hombre muy famoso en la Biblia, en el Antiguo Testamento, que se le conoce como el padre de la fe, ¿sí? Está en el capítulo 12, vamos a leer el verso 1 y verso 2. Ténganme un poquito de paciencia, ya ven que les digo que luego no grabo en vivo, sino que nada más subo audios porque a veces me cuesta trabajo estar grabando y al mismo tiempo estar buscando las citas en la Biblia, pero bueno, vamos a tratar de hacerlo lo más con excelencia posible, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a Génesis capítulo 12, el verso 1 y verso 2, y dice así: Pero Jehová había dicho a Abraham: Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti nación santa, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Sí? Aquí Dios estaba hablando directamente a Abraham y le estaba dando una orden, le estaba diciendo: salte de tu tierra, vete lejos de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Ojo, le está diciendo la tierra que te mostraré, le está hablando en futuro. No le está diciendo vete a esa tierra. No le está diciendo a la tierra que yo te muestre, a esa te vas a ir. No, le está diciendo primero vete, salte y yo te mostraré. ¿Sí? Esto quiere decir que cuando Dios le dijo a Abraham que se fuera, él todavía no sabía dónde se iba a dirigir. Él iba a tener que dejarse dirigir por el Espíritu de Dios, y a donde el Espíritu lo moviera, ahí era la tierra donde iba a habitar junto con su familia para recibir estas bendiciones de parte de Dios, ¿sí? Pero bueno, Abraham no cuestionó a Dios, no se cuestionó él, ni se hizo preguntas, simple y sencillamente obedeció. Salió de su tierra, tomó a Sara, su esposa, y se fue, y empezó a caminar. Y seguramente lo hizo porque él creyó en la palabra que Dios le había dado. Él creyó en que Dios le iba a mostrar una tierra llena de bendiciones. No lo relata aquí la palabra, pero yo me imagino que era una tierra donde había abundancia de comida,
a lo mejor oro, mucho dinero, como se ocupaba en aquella época. No sé, donde estaba lleno de muchas cosas, porque dice que él iba a ser muy bendecido. Entonces, bueno, el caso es que Abraham pues le cree a Dios, porque pues por eso obedece. Se sale y empieza a caminar. Y fíjate cuánto tiempo pasó y lo primero con lo que se topó Abraham. En ese mismo capítulo, en el 12, pero vamos a leer el versículo 10, dice así: Hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Fíjate, lo primero con lo que Abraham se topó fue con hambre. Dios le estaba hablando acerca de bendiciones, de que iba a ser muy bendecido, de que si se salía de su casa, se alejaba de su parentela y de la casa de su padre, él iba a ser muy bendecido. Eso se lo dice en el versículo 1 y 2, pero en el versículo 10 dice que Abraham se topa con hambre. Entonces, yo no sé Abraham, pero si yo hubiera sido él, a lo mejor lo primero que hubiera pensado, pero si Dios me dijo que me iba a bendecir y no llevo a lo mejor ni 5 días que me salí de mi casa y ya me topé con hambre. Entonces, ve que no se estaba pareciendo en nada lo que estaba pasando a Abraham a lo que Dios le había dicho. Porque Dios le dijo, te voy a bendecir y haré de ti gran nación. Y Abraham, sus ojos físicos, estaban viendo hambre en ese momento. Entonces, pues no se parecía en nada a lo que Dios le habría prometido. En el capítulo 16, aquí se topa Abraham con otra sorpresa que tampoco se parecía en nada a lo que Dios le había prometido al principio de esta lectura. En el capítulo 16, en el versículo 2 dice, y dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos por medio de ella. Y atendió a Abraham al ruego de Sarai. Fíjate, le había dicho que lo iba a multiplicar en gran manera y que todas las familias de la tierra iban a ser bendecidas por él. Y aquí en este capítulo estamos viendo que Sarai, su esposa, le declara que es estéril. Entonces, ¿se parecía o no se parecía en lo que Dios le había dicho? Pues claro que no se parecía. Dios le dijo que él iba a ser el padre de multitud de gente. ¿Y cómo iba a lograrlo si su esposa era estéril? Sus ojos físicos no estaban viendo nada, absolutamente nada, parecido a lo que Dios le había dicho a Abraham. ¿Sí? Él estaba viendo totalmente cosas diferentes, totalmente cosas contrarias a lo que el Señor le había prometido a Abraham. Este es el segundo obstáculo con el que él se topa. Y todavía no conforme con esto viene un tercero que está en el capítulo 22, también del mismo libro de Génesis, pero vamos a leer el versículo número 2 y dice así. Y dijo, toma ahora tu hijo único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moría, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Aquí, bueno, ya había pasado bastante tiempo, ya Sarai había concebido, un hijo que era Isaac. Ya había cumplido Dios aquí su promesa. Y ahora Dios le dice, dame a tu único hijo, al que amas. Si han leído la historia, la palabra de Dios dice en Génesis que Abraham sí tomó a Agar, la sierva de Sarai, y sí quedó encinta, sí tuvo un hijo con ella, que es Ismael. Esto quiere decir que Abraham entonces tiene 2 hijos. Ismael, que era el mayor, Isaac, que era el hijo de la promesa original que hizo Dios a Abraham con Sara. Ajá.
Entonces, pero Dios sabía que Abraham al que quería era a Isaac, porque él era hijo legítimo de la que era su esposa delante de Dios. Y entonces no le pide a Ismael, le pide a Isaac y le dice, dame a tu hijo el que amas. Imagínate nada más, o sea, tú mujer, tú varón que me escuchas, que vas a escuchar este video, ponte a pensar tantito. Que Dios viniera por medio de alguien y te dijera, ¿sabes qué? Te voy a bendecir, te voy a dar un hijo, te voy a dar un buen marido y te voy a dar una casa. Y entonces tú le crees igual que Abraham y empiezas a vivir en fe. De repente viene la casa, de repente viene el buen marido o la buena esposa y viene el hijo. Y que de repente Dios te lo pidiera. ¿Qué pensarías, no? ¿Qué pensaríamos? ¿Qué diríamos? O sea, no manches, Señor, ¿para qué me lo diste si me lo ibas a quitar? Si me lo ibas a pedir. Entonces, el nada se parecía lo que Abraham estaba viendo con sus propios ojos y estaba viviendo en su carne a lo que Dios le había prometido. Y seguramente así nos ha pasado a muchos de nosotros, que alguien te ha dicho, mira, Dios tiene un plan maravilloso para tu vida, mira, Dios es el camino, mira, si tú te acercas a Dios, si tú le pides, Él va a resolver tus problemas, Él te va a dar sanidad, si tú tienes fe y bla, 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 muchas cosas que seguramente nos han hablado de parte de Dios. Y a lo mejor en algún momento creemos, pero cuando nuestra vista física nos empieza a mostrar todo lo contrario de lo que nos han dicho que Dios dice acerca de nosotros, es cuando perdemos la fe. Es cuando dejamos de creer y lejos de aferrarnos por la promesa que Dios nos ha hecho, nos alejamos de ella, la soltamos, nos acobardamos y dejamos ir la bendición, ¿sí? Fíjate, algo similar que le pasó a Jesús. Cuando Jesús vino a la tierra, Él predicaba acerca de la vida. Siempre predicó vida, siempre dijo, yo soy la vida, yo soy el pan de vida, yo soy el agua que si bebes nunca volverás a tener sed. Y siempre predicó de vida. Y murió. Entonces no se parecía en nada, ¿sí? Pero gloria a Dios que después del tercer día resucitó y está sentado a la diestra del Padre gobernando en el cielo. Ahí nos podemos dar cuenta que Él tuvo que vivir en fe, creerle a Dios, creerle a su Padre. Y no importaba morir con tal de ver glorificado el nombre de Dios, ¿sí? Además de que dice la palabra de Dios que a Él no le quitaron la vida, Él la entregó por nosotros, ¿sí? Entonces, bueno, aquí pues estamos viendo que a veces lo que Dios nos dice a través de personas o Él directamente no se parece muchas veces a lo que nuestros ojos carnales están viendo. Fíjate que hay dos realidades en nuestra vida, la realidad física y la realidad espiritual. La realidad física es la que tú ves con tus ojos, la que tú vives al día a día. Y la realidad espiritual es la que Dios está viendo a través de ti, ¿sí? Seguramente Dios o alguna persona te ha hablado y te ha dicho que tú vas a hacer algo especial, que tú vas a ser un profeta, que tú vas a ser un evangelista, que tú vas a ser un pastor, que tú vas a ser un apóstol, que tú vas a hacer algo especial en la vida porque Dios tiene un plan para ti. Pero resulta que tú estás viendo que te gustan las mentiras, que te gusta el alcohol, que te gustan las mujeres, que te gusta el relajo, y entonces no se parece absolutamente en nada a lo que Dios ha dicho de ti. ¿Pero por qué? Porque tú estás mirando tu realidad física, no la espiritual. Tú tienes tus ojos cegados y estás viendo lo que vives y por lo tanto pues no se puede producir el milagro en ti. Dice la palabra de Dios en Números, en el capítulo 23. Ahí les voy.
Es el capítulo 23, el versículo 19, permítanme leérselos, dice así: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. ¿Sí? Cuando Dios habla algo, Él siempre lo cumple. Pero déjame decirte, varón, mujer, que no a tu tiempo, no en el momento que tú lo quieres. Viene a ser cumplido en el momento que Dios sabe que tú lo necesitas, en el momento que Dios sabe que tú lo vas a valorar, en el momento que Dios sabe que tú vas a hacer crecer ese don, ese ministerio, ese talento que Él te ha dado. Porque Dios no cumple caprichos, ¿sí? Y Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Lo que Dios habla, Dios lo cumple. Eso sí, tenlo por seguro y no lo dudes. Yo lo he visto en mi vida y lo he visto en mucha gente. Que las palabras que Dios ha hablado acerca de personas se han cumplido y han tenido su fiel cumplimiento a su tiempo. Algunas aún no se cumplen, pero sé que se van a cumplir porque Dios es un Dios perfecto que siempre termina la obra y nunca la deja inconclusa. ¿Sí? Les voy a leer una cita más. Está en el libro de Isaías, en el capítulo 14, en el versículo 24. Este me gustó muchísimo. Dice así la palabra de Dios: Jehová de los ejércitos juró diciendo: ciertamente se hará de la manera que yo lo he pensado y será confirmado como lo he determinado. Fíjate nada más, tenemos que poner mucha atención cuando leemos la Biblia. Hay veces que dice, así dice Jehová, ¿sí? Quiere decir que está hablando y está diciendo algo, pero ve lo que dice aquí. Si pusieron atención, ahí les va de nuevo, si no. Dice, Jehová de los ejércitos juró diciendo. O sea, no nada más lo dijo, sino lo juró. Dios juró que lo que Él ha dicho se va a hacer. ¿Sí? Dice, sigue diciendo, juró diciendo, ciertamente se hará de la manera que yo he pensado y será confirmado como lo he determinado. Si Dios ha dicho de ti que tú vas a ser un gran profeta, tú vas a ser un gran profeta. Dios ha hablado acerca de toda su creación, que quiere bendecirlos en sus matrimonios, en sus hogares, con sus hijos, que quiere que seamos una nación santa. Y créeme que Dios lo va a cumplir. Aunque tus ojos vean lo contrario, aunque tú veas el mundo de cabeza y veas que se están matando unos con otros, que hay guerras, que hay hambres, que hay destrucción. No necesitas ver para creer, necesitas creer para ver. El que cree, todo le es posible. Mucha gente no recibe los milagros porque no cree, porque no tiene fe, porque cree más a lo que sus ojos carnales están viendo que a lo que el Señor está hablando acerca de sus vidas. Dice un verso más, ahí mismo en el libro de Isaías, en el capítulo 14 también, pero ahora el versículo 27, porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado. ¿Y quién lo impedirá? Su mano extenderá, ¿y quién la hará retroceder? ¿Sí? Dios juró, y Él va a hacer. ¿Y quién crees que se lo pueda impedir a Dios? Nadie. Hace más o menos 15 años que yo fui a un retiro espiritual y en ese retiro una mujer se me acercó y me dijo que Dios quería hacer de mí una gran líder y que yo iba a ganar a muchas mujeres para Cristo. Han pasado 14 años de esa palabra. Y te puedo decir
que he ganado algunas mujeres, que he tenido el privilegio de atender a algunas personas, que les he enseñado la palabra de Dios, que las he encaminado con el Señor. También es verdad que el diablo ha venido a tentarme y algunas veces he caído en esas tentaciones y he estado en altas y bajas en el ministerio, a veces fría, a veces caliente, otras veces tibia. Muy mal hecho de mi parte, yo lo sé. Pero creo firmemente que la palabra de Dios va a tener su fiel cumplimiento. Y que yo no me voy a morir y no me voy a ir de esta tierra sin haber cumplido lo que Dios me encomendó. Sin haber hecho lo que Dios dijo que yo iba a hacer. Y nadie puede impedirlo. Ni diablo chico, ni diablo grande. Ni piedra pequeña, ni piedra enorme que se ponga delante del camino para hacerte tropezar. Porque la palabra de Dios dice: esfuérzate y sé valiente. Porque yo soy Jehová tu Dios, que estoy contigo hasta el último día de tu vida. No te dejaré ni te desampararé. ¿Sí? Entonces, mujer, varón que me escuchas, nada va a impedir que cumplas lo que Dios ha dicho que tienes que hacer en esta tierra. Y no te vas a ir sin que el nombre de Dios sea glorificado por medio de tu vida, cumpliendo lo que el Señor ha dicho que tienes que hacer. Si el Señor ha escrito de ti que tienes que ser salvo, tú vas a ser salvo. No sé si mañana, no sé si hoy, no sé si en un año, no sé si cuando estés a punto de morir, pero no te vas a ir de esta tierra sin que seas salvo. Si Dios ha dicho de ti que vas a ser un hombre que va a predicar su palabra y que va a levantar a más hombres, tú vas a ser ese hombre. Tú vas a ser un evangelista que va a ir y va a llevar las buenas nuevas a esos varones que se encuentran perdidos. ¿En qué tiempo? No lo sé, porque nadie conoce los tiempos de Dios. Los tiempos de Dios son perfectos y va a venir a ti cuando tú empieces a dejar aquello que te está estorbando. ¿Sí? Dice la palabra de Dios. Les voy a leer un verso más que está en Hebreos 11:6 y dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Sí? Si tú no tienes fe, tú no vas a agradar a Dios. Y tú no vas a ver ningún milagro en tu vida. Y no porque Dios no quiera hacerlo, sino porque tú no crees. Sino porque tú dudas del poder de Dios. Dice también en Hebreos, unos versículos antes, en el capítulo 11, versículo 1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Tú no lo ves. Y si no eres espiritual, menos lo vas a ver. Pero si tienes la certeza, si crees que va a llegar, eso que tú estás esperando, que tú le has pedido a Dios, va a venir a ti. Recuerda, al que cree, todo le es posible. Si tú tienes un hijo, un esposo, una hija, una esposa, algún familiar que está perdido en las drogas, déjame decirte, en esta hora, en el nombre del Señor, que se están cayendo las cadenas de atadura, de todo tipo de adicción sobre la vida de tu familiar. Sea hombre, sea mujer, sea joven, sea adulto, sea adolescente. En el nombre de Jesús hoy se pudre ese yugo. Y créeme que no vas a morirte sin que tus ojos vean a esa persona ser salva. Porque Dios ha escrito de su creación que Él nos ha llamado a ser santos como Él es santo. Y Dios cumple su palabra, siempre cumple su palabra. Pero tú pon tu parte y cree. Cree que Dios lo va a hacer, porque Él lo va a cumplir. ¿Sí? Hace 2 años que nació mi hijo. Y yo toda la vida, desde que tuve a mis hijas, amo a mis hijas.
todo mundo lo sabe, quien me conoce, sabe que las amo, que me llevo súper bien con ellas, que son algo especial para mi vida, mis princesas. Pero siempre había querido tener un varón, siempre había deseado un varón y se lo pedí a Dios. Y yo le prometí al Señor que cuando Él me diera un varón, mi hijo iba a ser consagrado a Él. Entonces, bendito sea el Señor, hace 2 años me concedió ese milagro, pero cuando mi hijo nació con un problema. A unas cuantas horas de haber parido a mi hijo, vino el pediatra, me dio la noticia de que mi hijo tenía un problema y pues yo me quedé en shock. No supe qué decir, no supe qué hacer. El doctor me dijo que tenía que revisarlo, que tenía que pues que tenía que hacerle estudios porque el problema que él tenía solamente con medicamento u una operación, perdón, pues podría arreglarse. Entonces yo solamente le dije, sí, está bien. Pasó Hugo a la visita, vio al bebé, lo cargó, estuvo con él, fue mi mamá, cargó al bebé, le tomaron fotos, ya saben, ¿no? Y yo no le dije nada a nadie, a ninguno. Salimos del hospital, el niño y yo, llegamos a casa y no le dije nada a nadie. Pero entonces mi aflicción como madre, mi dolor, mi preocupación, me la estaba guardando, me la estaba tragando. Yo le puse a mi hijo Joshua Israel, que significa escogido por Dios, el que está sentado al lado de Dios. Y entonces, pues la estaba pasando muy mal. Me empezaron unas neuralgias muy fuertes. No dormía por los dolores. Estaba bajo medicamento muy fuerte, muy agresivo. Ya no podía lactar al bebé. Estaba muy mal de verdad. Y llegó el momento en que mi familia me vio tan mal que mi padre me dijo que qué era lo que estaba pasando, que les dijera porque la manera en la que estaba yo, la condición en la que me encontraba no era normal y no aguanté más, me solté a llorar y les dije, es que mi hijo nació con este problema y me duele verlo así y bueno, ya, dejé todo, me descargué con mi familia. Entonces mi padre muy sabiamente me dijo en esa mesa, recuerdo que estábamos en el VIPS, toda mi familia, mis hermanas, mis sobrinos, mis cuñados, mi tía, todos estábamos ahí y mi padre convocó a ayuno y a oración por la sanidad de mi hijo. Y recuerdo que todos, absolutamente todos, hasta los que no iban a la iglesia, hasta los que no sabían a lo mejor ni orar, que en este caso eran mi cuñado Raúl y Emilio, que no son así como que muy apegados a Dios. Hasta ellos dijeron, sí, voy a ayunar y sí voy a pedir por él. Mis hijas, mis sobrinos, siendo niños, todos se anotaron. Todos tomamos un día para ayunar y para estar orando por mi hijo. Nunca lo llevé al médico, nunca volví a visitar al pediatra. Me daba miedo, la verdad. Pero desde ese día yo decidí confiar en Dios. Y empezamos a orar, y empezamos a ayunar, y empezamos a orar, y empezamos a ayunar. Y al cabo de un mes, exactamente una semana antes de que yo presentara a mi hijo en la iglesia, el milagro estaba ahí. La complicación con la que había nacido el bebé ya había sido sanada. Había sido restaurada esa parte de su cuerpecito. Cuando Hugo me lo dijo, no lo podía creer. Ni siquiera quise acercarme a ver.
pero después pues me acerqué, revisé al niño y entonces estaba completamente sano. Completamente sano. Yo esperé todavía esa semana cuando llegó el día de la presentación del niño. Yo lo testifiqué y le di gracias a Dios. Y ese día en el altar le dije al Señor que mi hijo iba a ser consagrado a Él. Y pues ya, después le di la noticia a mi familia y obviamente pues todos nos alegramos, todos alabamos el nombre del Señor. Y de ahí a la fecha mi hijo no ha vuelto a pisar un hospital, nunca ha tenido complicaciones de nada. ¿Sabes por qué? Porque Dios hace su obra perfecta. Porque Dios lo que dice, lo cumple. Aunque tus ojos vean lo contrario, aunque tú estés viendo que tu vida va hacia otra dirección que no es lo que Dios te dijo, no dudes. Tú sigue caminando en fe, tú sigue creyéndole a Dios, sigue buscándolo, porque a su tiempo lo verás. A su tiempo verás la bendición, verás el milagro hecho. Y así como puedo contarte muchos testimonios. Por eso día a día me ves aquí hablando de Dios. Y a lo mejor algunos pensarán, está re loca. ¿Cómo puede estarnos diciendo esto? O, ay, ya está fanatizada. Ay, ya se le botó la canica por estar en ese lugar. Pero ¿sabes qué? Si el ser loca, si el estar botada de la canica, si el haberme lavado el cerebro fue lo que provocó que mi hijo fuera sanado sin intervención quirúrgica ni mano de humano en su cuerpo, entonces ¿sabes qué? Yo glorifico y alabo el nombre de mi Señor. Entonces ¿sabes qué? Sí estoy loca, sí me lavaron el cerebro y sí se me botó la canica, pero mi Dios está cerca de mí. Mi Dios ha cumplido. Mi hijo está sano. Entonces, en esta noche yo te desafío a que, aunque tus ojos vean todo lo contrario, tú le creas a Dios. El Señor quiere bendecirte, quiere sanar tu corazón, quiere vendar tus heridas, quiere dar libertad a los cautivos. Solamente hace falta que tú lo creas. Y yo te reto a que tú creas que el Señor lo va a hacer. En el nombre de Dios, yo creo que esta palabra va a caer en buena tierra y que todos los corazones que la reciban la van a hacer germinar y van a dar mucho fruto, fruto abundante, que en cada uno de ustedes va a nacer esa semilla de mostaza y de ese tamaño va a ser tu fe. Y tú vas a poder decirle a cualquier montaña que se presente en tu vida, que se mueva y que se vaya a otro lugar. Y lo vas a ver, tus ojos lo van a ver. ¿Sí? En el nombre de Jesús te bendigo a toda tu familia. Y créeme que aunque ahora se vea muy oscuro, está pronto a amanecer. Está pronto a salir la luz resplandeciente de nuestro Dios sobre sus vidas. Que Dios me los bendiga. Recuerden que tenemos premio para las 5 primeras mamis que se anoten para el evento del Día de las Madres. Y si tú quieres escuchar más testimonios, más palabra de Dios, te invito a que también los días viernes, 8:30 de la noche, asistan al infantil de Legaria, de Calzada Legaria. Ahí mi familia todos los viernes sin falta van a predicar y a compartir la palabra de Dios a este hospital. Y bueno, pues también les llevan un detalle a la